Bueno, ahora vamos a seguir. Fíjense. Me pasé acá de largo la presentación. Ya habíamos encontrado entonces, haciendo el análisis de rígido, las reacciones, la fuerza de reacción en cada uno de los vínculos a los que está sometido la estructura. Lo que hice acá es pasar los valores que calculamos de las fuerzas en los vínculos, ¿sí? Y tratarlo como fuerzas. Lo que viene ahora, esto sí, sería el análisis nuevo que hacemos a las estructuras. La idea sería ver qué fuerzas a qué fuerzas está sometida cada uno de los elementos que componen la estructura, que acá es bastante sencillo, tenemos 3 elementos. Bueno, entonces uno lo que va a hacer acá, ¿se acuerdan al inicio que yo les dije si teníamos 2 bloques y unidos por una varilla rígida? Bueno, esa varilla podía funcionar a tracción o compresión y vieron que la fuerza era la misma, la fuerza que le hacían los bloques a la varilla, y la varilla le hacía una fuerza igual y opuesta a esos bloques. Que sería la tercera ley de Newton, es lo que vamos a hacer acá. Entonces, lo que voy a hacer es ver y suponer las fuerzas que están haciendo las varillas en cada uno de los nodos. Fíjense acá. En este caso voy a suponer que esta varilla, que sería la fuerza verde, le está haciendo esta fuerza al nodo A. Bueno, y como es la misma varilla, supongo que la fuerza se transmite de manera igual a lo largo de toda la varilla. En el nodo B la varilla le va a hacer una fuerza con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Acá es donde está la clave. Yo le puedo poner, después cuando hagamos en la práctica otros ejercicios van a ver que hay varias opciones, pero la fuerza que le hace la varilla va a estar obviamente en la dirección de la varilla. Y podría tener sentido, en este caso yo la supuse que tiene un sentido hacia abajo, pero también podría ser una fuerza la varilla al nodo hacia arriba, ¿sí? Dependiendo si la varilla va a estar funcionando a tracción o a compresión. Pero estas fuerzas verdes que yo estoy dibujando acá son las fuerzas que la varilla le está haciendo a los nodos. Y uno diría, pero ¿para qué te enfocás en eso si vos querés ver las fuerzas que están sintiendo las varillas? Bueno, el tema es que después, usando la tercera ley de Newton, si yo digo, esta es la fuerza que la varilla le hace al nodo, por tercera ley de Newton, el nodo le va a hacer una fuerza igual y opuesta a la varilla. Entonces, en definitiva, estoy haciendo como el camino inverso de ver la fuerza que la varilla le hace a los nodos, y después con eso me va a permitir saber la inversa, las fuerzas que están actuando en la varilla. Pero bueno, siempre las fuerzas de los elementos tienen que estar en la dirección de los elementos. Pueden estar hacia abajo como dibujé, hacia arriba. Después con el hacer de los ejercicios van a ir viendo distintas posibilidades. Bueno, y tiene que haber coherencia. Una vez que yo definí esta fuerza, fíjense que ya automáticamente definí la otra, porque tiene que tener sentido opuesto. Bueno, y esta la llamo, en general se la llama estas fuerzas con el nombre que une los nodos. Fíjense que esta fuerza la llamo fuerza AB, porque está entre los nodos AB ese elemento, ¿sí? Y esta va a ser la misma fuerza, porque es la misma varilla. Bueno, y acá fíjense, en el nodo A hay otra varilla, entonces supongo que hay una fuerza, ¿sí? Obviamente vertical va a ser, pero puede ser vertical hacia abajo o vertical hacia arriba, la fuerza que la varilla le está haciendo al nodo. Supongo en este caso que es vertical hacia abajo, con lo cual ya ahí automáticamente puedo inferir con esta convención cuál va a ser la fuerza que la varilla le va a hacer al nodo C, porque tiene que ser igual, misma dirección, pero sentido opuesto al que dibujé acá. Entonces aparece esta. Y como están entre el nodo AC, esta fuerza la llamo AC. Y por último queda este último elemento. Otra vez me enfoco en los nodos y sé que la fuerza que esta varilla le va a hacer a los nodos está en la dirección de la varilla. En el caso del nodo B puede estar en dirección hacia abajo o podría estar en dirección hacia arriba. Elijo una y después me fijo. Ahí van a ver que hay ciertas situaciones que es sencillo inferir cuál va a ser el sentido y en otras no tanto. En principio pónganle un sentido arbitrario y después al resolver va a salir si está bien o está mal ese sentido. Entonces acá, por ejemplo, para el nodo C, pongo en la dirección de la varilla
sentido hacia afuera, con lo cual ya automáticamente queda restringida qué sentido va a tener la fuerza que la varilla le hace en B. Misma dirección y sentido opuesto al que dibujé acá. Entonces me queda hacia ese lado. Y la llamo con el nombre de los nodos, ¿sí? Esta varilla une los nodos BC. Bueno, y ahora fíjense, vamos a hacer análisis de nodos. Tengo 3 nodos, con lo cual voy a tener que plantear las condiciones de equilibrio, porque cada nodo, cada punto de estos está en equilibrio. Entonces tengo que plantear las condiciones de equilibrio. Que acá es mucho más sencillo porque estoy evaluando, fíjense, fuerzas en un punto. Entonces, con las condiciones de sumatoria de fuerzas ya es suficiente. No tengo que plantear sumatoria de momentos. Entonces, fíjense, acá, ¿y cuántas incógnitas tengo? Fíjense que tenemos 3 incógnitas. La fuerza AB, la AC y esta BC. ¿Sí? Son 3 incógnitas. 3 incógnitas, con lo cual con 3 ecuaciones ya me va a alcanzar para resolverlo. Van a ver que, creo que acá también se los planteo, no me acuerdo cómo lo hice ayer, pero no va a ser necesario tampoco plantear las ecuaciones en todos los nodos. Si quieren lo pueden hacer para verificar que lo que obtuvieron es correcto, pero van a ver que con 2 nodos en general es suficiente, porque tengo 3 incógnitas. Planteamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esas son las condiciones de equilibrio para cada nodo. Momentos no es necesario porque están todas las fuerzas actuando en un punto. Entonces, bueno, ahí limpié un poquitito. Fíjense, acá están los ángulos. Recuerdan que era un triángulo equilátero, así que todos los ángulos internos son 60. Y acá estos ángulos los fuimos completando, ¿sí? Estos son 30, acá tenemos 30. Acá se formaba el triángulo rectángulo y este es 60. Y acá están los valores, ¿sí?, de las reacciones que habíamos calculado, estas flechas negritas. Bueno, entonces, fíjense, tenemos 3 nodos. Acá tenemos las fuerzas que están actuando en el nodo A, ¿sí?, las 2 de la reacción, más las fuerzas, 2 fuerzas que le están haciendo las 2 varillas a las que está vinculado. Tenemos el nodo B, el cual está sometido a esta fuerza de tensión, que se acuerdan era la tensión del contrapeso que estaba suspendido. Y después tiene dos fuerzas que le hacen las varillas. Hay 2 varillas a las cuales está unido, así que hay 2 fuerzas. Y por último, tenemos el nodo C. Acá está su reacción y las 2 fuerzas debido a las 2 varillas a las cuales está vinculado. Bueno, y otra vez, para no olvidar, condiciones de equilibrio que vamos a tener que plantear para poder calcular estas fuerzas. Bueno, en cada uno, fíjense, acá diagrama de cuerpo libre, lo que hacíamos en dinámica, ¿sí? Fíjense que no hay física nueva ni matemática nueva, es todo lo que ya estuvimos viendo. Uso la orientación tradicional en cada uno de los nodos. Lo quieren torcer, usar en algunos sistemas torcidos, lo pueden hacer. En general, creo que en los ejercicios que tenemos no es necesario. La matemática, las cuentas nos tienen que dar el mismo resultado, ¿sí? Así que ahí después gusto de cada uno. Y fíjense, acá vamos a identificar los ángulos porque vamos a tener que hacer proyecciones. La fuerza AB, habíamos encontrado que este ángulo era 30, así que el ángulo que está formando esta fuerza con el X son de 30 grados. Veamos ahora acá las fuerzas AB y BC. Esto de acá son 30 grados, fíjense que si esto estaría acá a la mitad, ¿sí? Si estos son 60, estos son 30. Lo mismo este de ahí, acá son 30. Bueno, y lo mismo con esta fuerza. Esta es la varilla que tenemos el ángulo de 30, con lo cual el ángulo que forma esta fuerza BC, ¿sí?, con el eje X, son de 30 grados. Bueno, esto es, hay geometría que ya con lo que vienen de dinámica y estática, imagino que lo tienen más aceitado. Bueno, limpiamos y nos olvidamos ahora de la estructura completa y lo que vamos a hacer es el análisis de nodos. Nos enfocamos en cada uno de los nodos y vemos las fuerzas que las varillas le están haciendo. Entonces, para eso planteamos las condiciones de equilibrio. Comencemos con el nodo A. Y hay estrategias para resolver acá. Bueno, en este caso, en cada uno de los nodos tenemos fuerzas que son datos, ¿sí? Acá tenemos como fuerzas con valores. En el nodo A, fíjense que tenemos estas 2, en el nodo B está esta. Bueno, entonces medio que sería indistinto por cuál comenzar. Pero hay en ciertas estructuras donde hay muchas más geometrías triangulares, mucho más triangulitos,
¿Por dónde me conviene comenzar? Bueno, ubican los nodos, las fuerzas, y siempre conviene arrancar por donde yo tengo fuerzas con valor, ¿sí? Convienen esto, los puntos de reacción, donde tengo acá una carga. Van a ver que en algunas estructuras quedan todas las fuerzas que están actuando en el nodo que son incógnitas. Bueno, por lo general uno no comienza por esos sitios. Bueno, y fíjense, acá chicos, esto es desde lo que venimos viendo de dinámica. Nada nuevo. Planteamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para eso, ¿qué hago? Me fijo todas las fuerzas que están actuando en X. Tengo los 196 que están dirigidos hacia las X negativas, por eso le ponemos menos, 169 es. Menos 169, y la componente X de la fuerza AB que está dirigida hacia las X positivas. Y fíjense que la componente X de esta fuerza, ¿qué va a ser? El módulo AB por el coseno de 30. Esta es la componente en X. Bueno, y de acá, fíjense, ya puedo calcular la fuerza que la varilla AB le está haciendo al nodo A. De acá despejamos y ya la vamos a poder calcular. Y ahora planteamos la sumatoria de fuerzas en I. Fíjense, ¿y en I qué tenemos? Tenemos la fuerza de 196 hacia las I positivas. Tenemos la fuerza AC dirigida hacia las I negativas, ponemos un menos, y la componente I de la fuerza AB, que también está dirigida hacia las I negativas, ponemos un menos, y la componente I, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza, en este caso por el seno de 30, que si observan ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? La componente I sería el cateto opuesto de estos 30 grados. Bueno, y fíjense, de la ecuación de acá arriba voy a determinar cuánto vale AB. Una vez que tengo AB, la reemplazo acá abajo y voy a calcular cuánto vale AC. Bueno, genial. De 3 fuerzas ya calculo 2. De acá sale que la fuerza AB es 196. Y reemplazando en esta ecuación, sale que la fuerza AC es 98. Eso se lo dejo a ustedes para que hagan ahí el desarrollo. Total, a esta altura del curso esto está bastante aceitado. Entonces, de las 3 fuerzas que teníamos, solamente me resta calcular la fuerza BC. Bueno, y acá no me queda otra que plantear las condiciones de equilibrio para el nodo B o el nodo C. Bueno, no me acuerdo acá cuál hice. El nodo C. ¿Sí? Para ver cuánto vale esta fuerza. Bueno, planteamos la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Y en X, ¿qué tengo? Tengo esta fuerza de 169, ¿sí? Que era la reacción normal en el nodo C. Y tengo la componente en X de la fuerza BC. Pero fíjense que la componente X está dirigida hacia las X negativas. Así que ponemos un menos y sería el cateto adyacente de este triángulo. O sea que me queda BC por el coseno de 30. Negativo hacia las X negativas. Bueno, y de acá calculo BC. Chicos, ya está. Bueno, pueden plantear en I, yo acá lo planteé. Fíjense, en I tienen la fuerza AC hacia las I positivas y la componente en I de BC dirigida hacia las I negativas. Y la componente en I es BC seno de 30, ¿sí? Chicos, ¿ahí me siguieron con trigonometría lo que hice? Sí. Yo, para que no se vuelva tedioso de volver a hacer triángulos, rectángulos, creo que ya eso medio está, pero si no se entiende me avisan. Bueno, y fíjense que la fuerza BC la puedo calcular de cualquiera de estas dos ecuaciones, porque AC ya sé que vale 98, o de esta ecuación de acá arriba. Bueno, tiene que dar lo mismo usando cualquiera de las dos ecuaciones. Usando, no me acuerdo con cuál la despajé, pero da lo mismo. De ahí uno calcula que la fuerza BC del último elemento es de 196. Listo, ya resolvimos. Fíjense que no me hace falta ni siquiera resolver ni plantear Newton para el nodo B. Ya encontré las 3 fuerzas. Si quieren, para practicar, que creo que está bueno, les sugiero por ahí que lo planteen para verificar que le dan estos valores que obtienen acá, ¿sí? Simplemente para eso. Bueno, y acá entonces ya estoy obteniendo las fuerzas que están haciendo las varillas. Y acá tienen un ejemplo de lo que sucede. Tengan en cuenta que acá, por ejemplo, en el perno A, esto está como atornillado. Y fíjense, si yo ejerzo una fuerza para un lado y para el otro, esto es el tipo de corte que yo puedo tener en estas estructuras. Para esto me serviría, por ejemplo,
ver lo que está sucediendo en el nodo. De hecho, esto lo estuve buscando, es un tornillo que sufrió ahí después lo vamos a ver con más detalle en la otra clase, pero hay un corte por las fuerzas a las cuales está sometido. Bueno, entonces, ya calculamos todas las fuerzas. ¿Cuánto vale AC, AB y la otra, BC? Entonces, que puse acá los valorcitos. Fíjense esto ahora. Vamos para atrás. Las fuerzas estas que calculamos, el numerito y el sentido que está dibujado acá, son las fuerzas que las varillas le están haciendo a los nodos. Ahora, genial. Yo, si me interesaría solamente la fuerza en los nodos, con esto ya es suficiente. Pero quiero saber si los elementos, estas varillas, están funcionando bajo tracción o bajo compresión. ¿Y qué información necesito para inferir eso? Bueno, tengo que ver la fuerza que los nodos le están haciendo a las varillas. Es decir, tercera ley de Newton. Esto es, varilla, lo que está dibujado acá, es varilla a nodo. Por tercera ley de Newton, ¿qué fuerza le van a hacer los nodos a la varilla? Fuerzas iguales y opuestas. Entonces, fíjense que acá, esta sería la fuerza que el nodo le está haciendo a la varilla en este punto. Y sería la fuerza que el nodo C le está haciendo a la varilla en este punto. Entonces, estas que están acá son las fuerzas que la varilla está sintiendo debido a los nodos. Y lo mismo puedo hacer. Fíjense que además, esto chicos, que me olvidé mencionarles, todos los valores que calculamos de fuerzas nos dieron positivos. ¿Eso qué significa? Que la orientación que yo puse de cada una de estas fuerzas era el correcto. Entonces ahora sí, puedo proceder a analizar, como me dio todo positivo, proceder a analizar si están funcionando en tensión o compresión. Pasemos ahora a la varilla esta que tiene la fuerza, las dibujé en verde. Esta es la fuerza que la varilla le está haciendo al nodo A, entonces el nodo le está haciendo a la varilla esta fuerza. Misma dirección, sentido opuesto, y obviamente el módulo el mismo. Y esta es la fuerza que el nodo B le está haciendo ahí a la varilla. Y lo mismo, obviamente, se extiende a esta última. ¿Sí? Fíjense, esta era la fuerza azul, varilla a nodo, el nodo le va a hacer una fuerza igual y opuesta al elemento. ¿Sí? ¿Ven que cambia? Misma dirección, cambia el sentido. Bueno, limpiamos ahí un poquitito y fíjense, vamos a hacer un zoom de lo que le está sucediendo a la varilla. Ahí hacemos una lupita, que estas son las fuerzas que está sintiendo la varilla, el elemento. ¿Sí? Sería esta de acá. Hacemos otro zoom ahí, ¿sí? Este elemento ahí vertical y este último. Bueno, entonces, fíjense esto de acá. Esta varilla, este elemento, el diagonal de acá, está sintiendo fuerzas que lo empujan hacia afuera. Es decir, que está funcionando bajo tracción, ¿sí? Está tensionado, está queriendo como aumentar su longitud. Este de acá, el vertical, el que une el nodo A y C, también está funcionando bajo tracción, ¿sí? Siente fuerzas que lo están como queriendo estirar. Y por último, este último elemento está sintiendo fuerzas que lo quieren comprimir, como achicar en longitud. Entonces, está bajo compresión. Y acá uno ve que cada uno de los elementos está teniendo función en la estructura. Unos están funcionando bajo tracción y otro bajo compresión. Y todo salió haciendo el análisis de nodos. Bien, ¿dudas chicos hasta acá? Sí, yo tengo una, profe. Sí. ¿Cómo supiste hacia dónde iban a estar dirigidas las flechas para hacer hacia compresión o tracción? Porque inferís a partir de lo que calculaste en nodos. Viste que nosotros hicimos acá. Vamos para atrás. Viste que nosotros resolvimos esto, ¿no? Sí. En cada uno de los nodos. Yo supuse de un inicio que la varilla, vamos a suponer, la llamo la varilla verde, esta de que con las fuercitas acá. Yo supuse que la varilla verde le estaba haciendo una fuerza hacia abajo al nodo. Obviamente siempre es en la dirección de la varilla, pero podría tener sentido o hacia abajo o hacia arriba. No sé. Sí. La supongo que está hacia abajo. Bueno,
resolví, apliqué las condiciones de equilibrio y el resultado que obtengo de esta fuerza AB, que me dio 196 positivo, no me interesa el numerito, el signo, me dio positivo. ¿Eso qué significa? Que el sentido que yo dibujé de fuerza es el correcto. Entonces, la varilla al nodo le está haciendo una fuerza hacia abajo, como que lo está queriendo arrancar de la pared. Mm, Bueno, pero esa es la fuerza que la varilla le está haciendo al nodo. Ahora, vos querés ver la fuerza que el nodo le está haciendo a la varilla, al revés. Que no es esta sí, fuerza, porque esta es de la varilla al nodo. ¿Se entiende ahí la mm, diferencia? sí, te lo entiendo. Bueno, entonces, por tercera ley de Newton, esta sería, si querés, la acción, la fuerza de la varilla al nodo. Bueno, el nodo va a reaccionar con una fuerza igual y opuesta sobre la varilla. Para. Eh, Ah, ahora te entendí. ¿Sí? Entonces fíjate que está en la misma dirección, pero sentido opuesto. Estas fuerzas que yo dibujé acá serían las fuerzas que los nodos le están haciendo a la varilla. ¿Que ¿Cuánto vale esta fuerza? Y vale 196, lo mismo que la varilla le está haciendo al nodo. Y lo Ok, mismo en cada una de las otras. Y esto lo puedo hacer porque me dieron todas positivas. Puede pasar que uno, yo acá porque ya sabía cuál era el sentido, pero puede pasar, ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, vamos acá, que la primera que hago, ¿cuál es? Acá. Vamos a suponer la fuerza AC. Yo sé que la fuerza AC en el nodo A, yo sé que va a ser vertical, porque tiene que estar en la dirección de la varilla. Ahora, puede ser vertical hacia abajo o vertical hacia arriba. Yo le puse vertical hacia abajo, me dio el número positivo, significa que el sentido que le dibujé es el correcto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo pongo vertical hacia arriba? Bueno, acá me sale un signo menos, me va a dar menos 98. Si yo lo hubiera dibujado vertical hacia arriba, me sale menos 98. Y ahí sí, digo, bueno, entonces no es para arriba como la dibujé, va para abajo. Y después la ok, trabajo con positivo, listo. Entonces la varilla la está empujando hacia abajo, no para arriba como yo supuse. En principio ustedes dibujen fuerza, saben que va a ser en la dirección de la varilla. Después el sentido, bueno, hay veces que es más fácil inferir que otras, pero después sale haciendo directamente la matemática. Fíjense que acá, por ejemplo, en el nodo C, es bastante sencillo porque que es fácil inferir las fuerzas, que por ejemplo yo me había dado cuenta que era cuál era el sentido, por ejemplo analizando el nodo C, perdón. ¿Por qué? Esta fuerza negra era la reacción, está apuntando hacia las X positivas. Después, yo sé que esta fuerza KC sí o sí es vertical. Y tengan en cuenta que tenemos que tratar o trabajamos en el equilibrio, entonces tengo que tener fuerzas apuntando hacia las X positivas, hacia las X negativas y lo mismo en Y. Tengo que tener fuerzas para todos lados, para que se anulen. Entonces, esta está fija hacia las X positivas. Entonces, la varilla CB, bueno, yo sé que está en esta dirección. Podría ser que esté en diagonal o hacia abajo o en diagonal hacia arriba la fuerza que le está haciendo la varilla. Bueno, pero si la hago diagonal hacia arriba, la componente en X me va a quedar en el mismo sentido que esta fuerza. Ya sé que va a estar mal. ¿Se entiende ahí el análisis que hice? sí, sí, se entendió ahora sí. Bueno, y entonces listo, ya con eso inferí para dónde apunta la BC. Bueno, y la BC con esta orientación va a tener una componente Y negativa. Ahora, la AC, esta varilla AC, fíjate, va a ser vertical, pero puede ser vertical hacia arriba o hacia abajo. Y no le queda otra que sea vertical hacia arriba porque tiene que compensar la componente Y de esta, que apunta hacia abajo. Bueno, uno puede ir haciendo ese tipo de análisis para asegurarse de que, listo, yo sé que los sentidos que estoy poniendo son los correctos, o si no, chicos, lo que hacen es supongo un sentido y después veo que me da. Si me da negativo es porque está dirigido para el otro lado. ¿Mm? Y no pasa nada. Después uno lo invierte para ver la fuerza que hacen las varillas. Pero sale de la tercera ley de Newton. Yo calculo los nodos y después invierto para ver la fuerza que le hacen los nodos a la varilla. ¿Mm? Bien, ¿alguien más dudas, Ese chicos? fue. Perfecto.